Cordial saludo. La democracia y los partidos. En Colombia se ufanan de tener la democracia más estable de Latinoamérica. Fuera de la interrupción provocada por el general Rojas Pinilla, el sistema democrático durante décadas solo primó el bipartidismo liberal conservador. Esporádicos intentos para enfrentar el bipartidismo lo constituyeron la presencia de la UNIR del gaitanismo, el MRL de López Michel o la presencia del Partido Comunista, que nunca fue una amenaza al binomio liberal-conservador. Por la exclusión política surgieron las guerrillas liberales y posteriormente las guerrillas de orientación comunista como las FARC, el ELN o la guerrilla urbana nacionalista del M-19. El sistema político de derecha del país se nutrió de alianzas con prácticas criminales como el narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción rampante, que les permitió no solo el control del Estado, el que siempre lo pusieron al servicio de los poderosos, que no solo saquearon, sino cuando vieron que su control era acechado por el avance de las guerrillas, acudieron no solo a la represión estatal, sino a la convivencia con el narcotráfico y el paramilitarismo, provocando el conflicto y la guerra más execrable del mundo, que en los años 40 generaron la llamada violencia política que dejó más de 300,000 víctimas. ¿O qué decir de los 700,000 muertos en la guerra paramilitar guerrillera, el narcotráfico y de los agentes del Estado de los últimos 50 años? No nos sonrojamos con más de 10 millones de desplazados y víctimas. Un país que vio cómo el narcotráfico, en alianza con sectores del Estado, asesinaron a 5 candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y Álvaro Gómez. Un país que cerró los ojos frente al exterminio de un partido político como la Unión Patriótica, con más de 6,000 de sus integrantes asesinados, o por el movimiento político A Luchar, ya con cerca de 1,000 asesinados, que llevó al gobierno actual, y en cumplimiento de la ley de víctimas, a declarar como sujeto de reparación colectiva al movimiento político A Luchar. Hoy revictimizadas por un Estado que desconoce los pronunciamientos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que ha condenado al Estado colombiano, como la Corte Interamericana, sentencias desconocidas recientemente por la senadora Cabal. La movilización del pueblo colombiano logró el proceso constituyente que dio luz a la Constitución del 91, que acabó con el bipartidismo y permitió el surgimiento de nuevas expresiones políticas que hicieron uso de los mecanismos de la participación política democrática, con partidos y movimientos que hicieron de la democracia interna el mecanismo de las consultas internas y abiertas para seleccionar a sus candidatos, en contraproposición del bolígrafo de los partidos de derecha, como ocurrió con la consulta del Pacto Histórico, quien con sus 3 millones de votos obtenidos el pasado 26 de octubre de los presentes, en una consulta que no coincidió con otra elección y que hasta ahora es la consulta que más votos ha logrado en lo que ha llamado elecciones en tiempos fríos o de momentos no políticos electorales. Eligieron su candidato presidencial al senador Iván Cepeda Castro, y por primera vez una lista cerrada y con cremallera al Senado de la República, al igual que sendas listas a la Cámara de Representantes en la mayoría de los departamentos del país. La respuesta de la derecha a la consulta del Pacto Histórico ha sido que el candidato a la presidencia del Centro Democrático será definido mediante encuesta a finales de este mes de noviembre, y se reúnen los expresidentes Uribe Pastrana, Uribe Gaviria o Uribe con el dirigente Vargas Lleras, preocupados porque su sistema democrático de privilegios se ve amenazado, porque el progresismo puede tener su segundo gobierno en beneficio de las grandes mayorías de la nación. El conciliábulo, el bolígrafo, la reunión
de los clubes para la derecha, para quien el pueblo solo existe si está al servicio de sus privilegios. Se sienten preocupados y asustados porque eso que el progresismo reclame soberanía a los amos del norte, como ellos siempre han sido unos obedientes mayordomos del patio trasero de los gringos. Ellos andan indignados que uno, entre comillas, zarrapastrosos, pidamos un trato justo, respeto por la nación. Quieren seguir de cipayos de sus jefes y amos, como son el gobierno de los Estados Unidos, con 9 bases militares en el país, con la propiedad del armamento que protegía la Casa de Nariño, sede del gobierno del presidente Gustavo Petro, o con el control del combustible para las aeronaves del país controladas por una empresa gringa, cuando estas están volando fuera del país. Dueñas de la seguridad nacional, y Pegasus es una muestra de que somos otra colonia de su libertad, los Estados Unidos. Se ve asustada la derecha cuando el constituyente primario se expresa como ocurrió en la consulta del pacto histórico y hoy llaman a sus filas a conspirar como ha sido su costumbre. Han intentado todo para derrocar al legítimo gobierno del presidente Gustavo Petro. Llaman a discrepar al progresismo y la izquierda, como lo afirma el abogado que tumbó a DMG, o dar bala o bate, como afirmar que ser de izquierda es un delito, como lo dijo la demente senadora Cabal. La derecha es capaz de todo, como lo demuestran las cifras de la guerra y el conflicto, provocado por su voracidad y ambición. El reto no puede ser tan mayúsculo. El dilema democrático de la nación no puede ser otro que la muerte, el terror y el odio para ellos, que debe ser enfrentado por la política del amor, por las mayorías nacionales que claman por un proyecto colectivo de país, que hoy es enarbolado por un proyecto propuesto por un verdadero colombiano como lo es Iván Cepeda Castro, que es la verdadera prenda de garantía del segundo gobierno del progresismo. Manos a la obra. Es el momento histórico de las grandes mayorías nacionales que ven en el pacto histórico y el Frente Amplio el pacto humano que clama el presidente Gustavo Petro, fiel intérprete de lo que pide la nación entera. Muchas gracias, cordial saludo.